Hola, buen día. En este video voy a intentar explicarles cómo codificar un sistema de segundo orden para dejarlo listo para poderlo programar en un microcontrolador. El orden de la presentación es primero presentar el sistema de segundo orden. El siguiente punto es discretización de un sistema de tiempo continuo con MATLAB, tanto el sistema como su controlador PI. El último punto es la simulación en MATLAB Simulink de la planta de tiempo continuo comparada con la de tiempo discreto. Posteriormente se hará el controlador PI, y finalmente todo el código del PI más la planta se va a programar en una sola función dentro de MATLAB Simulink. Bueno, un sistema de segundo orden genérico está dado por la siguiente ecuación. Es la segunda derivada de y, donde y es la salida, más 2 omega n y punto más, aquí está mal, es omega n al cuadrado igual a k por u de t. Esta y está mal. Si le sacamos la función de transferencia, tenemos que la salida entre la entrada es igual a k entre s cuadrada más 2 omega ns más omega n al cuadrado. Hay que recordar que si psi es menor a 1 es un sistema subamortiguado, si psi es mayor que 1 es sobreamortiguado, y omega n es la frecuencia natural del sistema. En otro video expliqué cómo pasar un sistema de tiempo continuo en función de transferencia a tiempo discreto. Sin embargo, como es algo muy usual, MATLAB ya tiene programados estos algoritmos, por lo cual lo que necesitamos es definir el sistema en tiempo discreto. Para este caso, omega n vamos a suponer que vale 1, psi vale 0.5 y k vale 0.5. Entonces tenemos que formar la función de transferencia en tiempo continuo, y se forma numerador vale k, el denominador los coeficientes del polinomio, que aquí sería 1 es el cuadrado, más el segundo coeficiente es 2 psi omega n, y el tercer coeficiente es omega n al cuadrado, que es omega n por omega n. Con el comando tf encontramos la función de transferencia. Con estos datos definimos un periodo de muestreo de 0.1 segundos, y el comando es continuo to discrete, la función de transferencia, el periodo de muestreo y el tipo de muestreador, que en este caso va a ser el muestreador retenedor de orden 0. Ejecutando estos comandos se llega a esta función de transferencia en z, que para saber si el sistema es estable o no debe cumplir que los polos de la función de transferencia en z deben de estar dentro de un círculo de radio unitario, lo cual significa que la magnitud de los dos polos de este sistema deben ser menor a 1, por lo cual con el comando roots obtenemos los polos de este polinomio, que son estos dos, y con el comando abs obtenemos la magnitud de estos polos complejos, que es 0.9512, lo que significa que es menor a 1 y por lo tanto el sistema es estable. Normalmente el sistema se inestabiliza cuando usamos periodos de muestreo muy grandes. Por ejemplo, si pasáramos a un segundo, muy probablemente el sistema fuera inestable. Para verificar que esto es cierto, damos control C, lo pegamos en MATLAB, y aquí obtenemos la función de transferencia en tiempo discreto, se comparamos con la que se capturó y encontramos que la magnitud de los polos vale eso. Por lo cual se concluye que el sistema es estable, por lo que ya se describió anteriormente. Entonces necesitamos pasar esta función de transferencia de tiempo discreto a su ecuación de diferencias, lo cual se consigue haciendo que las potencias sean negativas. Entonces si factorizamos z al cuadrado, aquí nos quedaría 1 menos 1.895 z a la menos 1 más 0.9048 z a la menos 2, y este z al cuadrado lo subimos al numerador, entonces nos quedaría 0.002417 z a la menos 1 más 0.002337 z a la menos 2.
que es lo que tenemos en esta ecuación. Entonces esto ya lo podemos pasar a una ecuación de diferencias. Si sabemos que la función de transferencia es igual a la salida de tiempo discreto y de z, que en este caso en tiempo continuo, tiempo discreto va a ser y de k, entre la entrada, que es u de z, que en este caso es u de k. Al agrupar los términos que tenemos, la función de transferencia, la ecuación de diferencias que tiene esta función de transferencia sería y de k, que sería ese término, menos 1.895 y de k menos 1, que corresponde a ese término, más 0.9048 de y de k menos 2 es igual a 0.002417 u de k menos 1, que es este término, más 0.002337 u de k menos 2, que es este término. Que ya despejando la ecuación de diferencia, tenemos que la solución es y de k igual a 1.895 y de k menos 1 menos 0.9048 y de k menos 2 más 0.002417 u de k menos 1 más 0.002377 u de k menos 2. Hay que recordar que u de k es la entrada, u de k menos 1 es la entrada con un retardo de tiempo, en este caso de 0.1 segundo, y u de k menos 2 es la entrada con dos retardos de tiempo. Igual y de k menos 1 es la salida de la muestra anterior, y aquí la salida dos muestras anteriores. Por simplicidad se va a escribir así: A1 y de k menos 1, donde A1 es este término, A2 es este término, menos 0.9048, B1 es este término y B2 es este término. Como se recordará del semestre pasado, o en general, un controlador PI en tiempo discreto es la suma de una parte proporcional más una parte integral que multiplica el error. Aquí está el controlador PI en el dominio de Laplace. Si factorizamos S, nos queda esta expresión, que sería S por Kp al cuadrado más Ki entre S. Usando el procedimiento que se mostró arriba anteriormente, esto también lo podemos discretizar. Igual declaramos una función numerador C, que es Kp más Ki, y un denominador que es 1,0. Creamos la función continua Pi de S, definimos el periodo de muestreo, y con el comando C2D, la función de transferencia del PI, el periodo de muestreo y el muestreador retenedor de orden 0 nos da la función de transferencia en Z de este controlador PI con estos valores de Kp y Ki para este periodo de muestreo. Si cambiáramos Kp o Ki o el periodo de muestreo, tendríamos que ejecutar nuevamente estos comandos. Entonces aquí tenemos el sistema. Para poderlo convertir a ecuación de diferencias, factorizamos z. Aquí nos quedaría 1 menos z a la menos 1, y aquí sería 1 menos 0.9 z a la menos 1, que corresponde a esta ecuación de diferencias. Aquí vamos a suponer que la función de transferencia en z es la salida, que aquí vamos a llamarle pi de k, pi z, entre la entrada, que es el error, e de z. Por lo cual la ecuación de diferencias que hace esta función de transferencias es pi de k igual a pi de k menos 1 más e de k menos 0.9 de k menos 1. Por simplicidad vamos a asociarle a unas constantes. A1p, que es que multiplica pi de k menos 1, vale 1. A2p, que es este término que multiplica a e de k, es 1. Y A3p, que multiplica a e de k menos 1, es menos 0.9. Vamos a simular estos sistemas en tiempo discreto, por lo cual la simulación en MATLAB Simulink se va a programar la planta en tiempo discreto y se compara con la respuesta del sistema en tiempo continuo. También se va a programar el controlador PI y la planta en tiempo continuo, el PI continuo y la planta discreta, y el PI y la planta discreta en diferentes archivos. Y finalmente se va a meter tanto el controlador y la planta en una única función de MATLAB dentro de Simulink. Como ya se estableció hace un momento, omega n vale 1, psi vale 0.5, k vale 0.5. Vamos a suponer que Kp vale 1 y Ki vale 1, y el periodo de muestreo vale 0.1.
Aquí están las constantes A1, A2, B1, B2 y A1P, A2P y A3P que tienen estos valores respectivamente. Entonces la simulación de la planta en tiempo continuo y discreto, aquí tenemos el sistema y la función. Este es el código en MATLAB Simulink. Aquí sería la función UDK, que entra a un muestrador retenedor de orden 0, después a un retardo, a otro retardo. La salida del primer retardo es UK anterior y la del segundo retardo es UK anterior, UK-2, que sería este. Que aquí internamente en estas variables vamos a llamarle UKAA. Aquí están las constantes para que en caso de que se cambiara se pudiera simular muy fácil. Aquí tenemos la salida Y, que ha pasado por este retardo. Aquí tenemos Y de K-1 y aquí YK-2, que internamente se llaman YK anterior y YK anterior. Declaramos también la función en tiempo continuo para mostrar que sí reproduce el mismo sistema. Y aquí se ve la respuesta, lo cual se observa que es correcto. Este archivo ya lo edité y corresponde a este. Hay que tener en cuenta que el muestrador retenedor de orden 0 debe tener un periodo de muestreo T. Lo mismo que los retardos, cada retardo tiene un periodo de muestreo T. Esa es la forma como se configura el retardo. Hay que dejar todo por default y lo que hay que cambiar el periodo de muestreo, aquí se pone T. Así, de esta misma manera están configurados los 4 retardos que se utiliza para este sistema. Cuando doy doble clic aquí en la función, tenemos los parámetros. Aquí se declaran las entradas y aquí la salida, y esta es la ecuación de diferencias que hace el sistema de tiempo discreto, logrando para que sea más fácil de visualizar. Bueno, una vez que se editó, cerramos y lo corremos y va a fallar. No falló, porque fallaría si limpiamos las variables o las constantes que ya se definieron. No están definidas, entonces lo que hay que hacer es copiar estos valores en la línea de comandos de MATLAB para que ya pueda correr sin problemas. Ya funcionó y esta es la salida, que fue la que mostré hace un rato. Entonces la salida de tiempo continuo es Y de T y la salida de tiempo discreto es Y de K. Hay que recordar que el hecho de usar un multiplexor hace como que suavice la señal, pero se debe ver escalonado y se actualiza cada punto un segundo, que es un periodo de muestreo. Con lo cual se demuestra que la ecuación estuvo bien discretizada. Si hubiera mucha diferencia, entonces eso implicaría que hubo un error y había que revisar en dónde se equivocó, dónde ocurrió el error. La siguiente opción es codificar el controlador PI en tiempo discreto. Entonces, esta es la planta en tiempo discreto, es el controlador PI en tiempo discreto. Y aquí se observa el código. Como si utilizamos todo en el mismo archivo, se ve muy grande, por eso se utilizó una subfunción donde se mete en un subsistema la planta de tiempo discreto. Aquí en la entrada y la salida, y esta es una copia del mismo. Aquí el controlador PID está en tiempo continuo y aquí está el PID en tiempo discreto, y las ecuaciones del PID son estas, perdón, del PI. Es el subsistema de la planta, que es exactamente el mismo que observamos hace un rato, pero ya nada más tiene una entrada y la salida.
Y aquí está el subsistema de tiempo discreto del controlador PI, cuyo código es el que mostramos acá. Y también se utilizó uno donde se pone el tiempo en la planta y el PI en tiempo continuo, que no se pone en estas diapositivas, pero ahorita vamos a ver en el archivo de Simulink. Y aquí observamos las tres respuestas, son exactamente lo mismo. No se observa diferencia entre la planta, el PI discreto y el PI con la planta continua y el controlador PI de continuo. Los archivos son los que se muestran acá. Aquí tenemos al PI de continuo y la planta continua. Si le damos doble clic, los parámetros que se configuran en el PI es la ganancia proporcional y la ganancia integral. En este caso no usamos la parte diferencial, se puso 0. Y esto es lo que utiliza para implementar en forma digital la parte derivativa, que no se va a ocupar en este ejemplo. Para este caso dejamos el mismo PI, que es esta copia de este mismo, y esta es la planta de tiempo discreto que se metida en un subsistema. Aquí tenemos exactamente lo mismo que se mostró hace un rato. Si le damos doble clic, es la función que se mostró hace un rato, hace un momento. Perdón. Nada más lo agrandé para efectos de que muestre que es exactamente lo mismo. Igual los periodos de muestreo se configuran como se mencionó hace un rato, fue una copia nada más. Y el muestreador retenedor de orden 0, que hay que ponerle el periodo de muestreo que ya se definió de punto 1. Y el otro archivo donde tenemos el controlador PI discreto, aquí tenemos las ecuaciones de diferencias de tiempo discreto, el código del PI que ya se había mostrado anteriormente, que se queda aquí para que lo puedan copiar. Y otra vez la planta discreta, que es una copia de esta. Bueno, entonces al simular el sistema, este es un GoTo y permite para después enrutar y ya no tener que estar teniendo alambres de un lado para otro. Vamos a simularlo. Y aquí tenemos las respuestas, que como se habían visto anteriormente, es la misma, prácticamente la misma de los tres sistemas. Finalmente aquí tenemos tanto el control como la planta metidas dentro de un mismo archivo. Estos retardos son los que se requieren para hacer la planta, y estos dos retardos son los que se requieren para hacer el controlador PI. Lo único que requiere el sistema es la salida deseada. Aquí tenemos la salida de control y aquí tenemos la salida del sistema. Entonces, si observamos, aquí tenemos la respuesta de la salida del PI con tiempo discreto, que es la gráfica azul, y la anaranjada, que es la de tiempo continuo. Prácticamente son lo mismo, que esta la tomamos de YPI cont, que es un from, y viene de el sistema y control de tiempo continuo, que es esta, que usamos el GoTo y el from. El código que se utilizó para programar ese sistema se muestra aquí a continuación. Entonces aquí lo dejo para que lo observen. Las entradas son EK anterior, PIK anterior, Y deseada, YK anterior anterior, YK anterior, UDK anterior anterior
y UDK anterior. Esta corresponde a AK-1, PIK-1, YK-2, YK-1, UK-2 y UK-1. Para no dejar un módulo muy grande, aquí se declaran las variables que ya se habían utilizado anteriormente. Entonces el error se calcula internamente, que es y deseada menos YK anterior. Aquí hacemos la ley de control. Esto es el controlador, que se lo asignamos a UDK, y esto es la planta. Y ya, ese es el sistema y la planta completo. Esto es lo que se va a programar en un microcontrolador para hacer tanto la planta como el control. Entonces aquí fue lo que mostré anteriormente, lo dejé aquí documentado para que sea más fácil de seguir. Ese es el código para que si lo quieren ver o copiar, más fácil. Y esta fue la simulación que les mostré hace un momento. Para no hacer un video tan largo, en el próximo video lo que les voy a mostrar es cómo este código, el último código, se puede bajar a un microcontrolador, que en este caso es el SP32, para hacer que el mismo microcontrolador se comporte como planta y como sistema. Normalmente las plantas son analógicas y el controlador es digital, pero es una forma práctica de ir viendo cómo se respondería un sistema ya con las complejidades de interconectarlo. Pues por el momento es todo. En otro video les mostraré lo que queda pendiente. Gracias por su atención.